Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Robles, tengo 15 años de experiencia en el mundo de desarrollo de software o programación. En este video vengo a explicarte qué errores he cometido en mi carrera profesional, qué cosas volvería a aprender y qué cosas no volvería a aprender si tuviera que empezar desde cero. Con eso, poder darte un feedback acertado y que lo puedas usar en tu día a día o en tu carrera profesional. Yo inicié en el mundo del desarrollo a los 15 años, mayormente enfocado a crear aplicaciones web para servidores privados de videojuegos como era Guns, OpenTibia, Mu, entre otros. Aprendí un montón de manera autodidacta. A los 16 años recién obtuve un primer, por así decir, empleo como freelance o un primer contrato como freelance para crear una aplicación web. Recuerdo muy bien que esta aplicación web la creé con HTML, CSS y JavaScript, lógica de programación, base de datos, todo en un solo archivito encapsulado, un solo archivito .php. Y la verdad es algo de lo que no me arrepiento hasta el momento, a pesar de poner mucho eco y eco y eco como si no existiera un mañana en PHP. Es algo que no me arrepiento en absoluto, porque HTML, CSS y JavaScript aún siguen siendo lenguajes o tecnologías que siguen siendo altamente demandados a día de hoy. A pesar de que ya han pasado 17 años, aún son súper recomendados de aprender en el día de hoy. Sin embargo, pasó el tiempo y ahí fue donde cometí mi primer error garrafal. Y es que en esos tiempos las interfaces de usuarios, la gestión de sonidos no existía en JavaScript. Y normalmente estaba muy de moda Flash y ActionScript. ¿Qué es lo que sucede con esta tecnología? Pues yo me enfoqué en esta tecnología para ser más competitivo y poder crear experiencias de usuario mucho más destacadas en el navegador. Y pues esta tecnología fue matada por Macromedia. Un aprendizaje muy interesante que obtuve a partir de este error es que no hay que poner todo el huevo en una sola canasta. En este caso no hay que enfocar todos los esfuerzos en una sola tecnología, como en este caso fue ActionScript y Flash. ¿Por qué? Primero, no era el estándar de la industria. JavaScript sí era un lenguaje estándar del navegador. Y algo que es súper importante destacar es que parece ser que actualmente, a día de hoy, el mercado, la industria quiere cometer el mismo error con PyScript, tratando de ejecutar Python en el navegador. Y si eres de las personas que usa PyScript, espero que no pases por el mismo problema que yo pasé con Flash y ActionScript, porque parece que estamos volviendo a repetir los mismos errores del pasado. Algo importante a reconocer es que cuando estás aprendiendo de modo autodidacta te saltas un montón de conocimientos fundamentales o fundacionales, por así decirlo, ya que, por ejemplo, yo entré directamente a HTML, CSS, JavaScript y PHP y mi SQL, mayormente viendo videotutoriales acerca de cómo crear un proyecto, cómo crear un clon de tal proyecto, y la verdad que me salté un montón de conocimientos básicos. Entonces lo más importante que aprendas es lógica de programación, aprenda todos los conceptos básicos, ya que yo en mi caso tuve que volver a leerme toda la documentación oficial. Y cuando hablamos de documentación oficial, tocamos un punto muy importante y es el inglés. Es importante que sepamos o sepan al menos tener un buen nivel de inglés técnico. O sea, no quiero decir que seas un bilingüe ni que tengas un inglés avanzado y fluido, pero sí que sepas hablar, leer y escribir inglés técnico. ¿Por qué? Porque cuando estás aprendiendo de modo autodidacta, es súper importante que puedas entender en inglés y esto te va a ayudar por 10 en comparación con las limitancias que podrías tener con solamente saber el idioma español. Posteriormente pasó el tiempo y a mis 20 años ingresé a la universidad. Recuerdo que en esos tiempos estuve más enfocado en lo que era jQuery con WordPress, Full PHP, JavaScript, CSS, HTML. Y recuerdo que un profesor propuso que cambiáramos qué lenguaje de programación íbamos a aprender. Íbamos en aquel momento a aprender Java y él propuso que pudiéramos aprender Python con Django. Y pues aquí es una experiencia donde la soberbia me ganó a mí como persona, ya que yo en ese momento dije Python, un lenguaje nuevo, un lenguaje que quiere hacerlo de todo, pero no logra hacer nada. Y perdí la oportunidad por la soberbia de no poder aprender o no le presté la suficiente atención a Python como lenguaje de programación, cuando posteriormente el destino y el tiempo me enseñó de que Python, como lo ven actualmente, es el lenguaje de programación más usado. Entonces, no dejen que la soberbia los deje ganar. O sea, si tienen la oportunidad de aprender un lenguaje o un framework, apréndanlo. No se dejen llenar de soberbia. Si tienen el tiempo necesario para aprender algo nuevo, apréndanlo. No dejen que el tiempo pase
y que después posiblemente se pierdan de una oportunidad súper importante, como en este caso yo tuve que aprender Python posterior porque prácticamente ignoré por completo el aprendizaje de Python que quiso proponer este profesor. Pasó el tiempo, a los 25 años entré en el mundo de React y todo su ecosistema. La verdad que fue un tema súper interesante porque toda la industria se enfocó en todo lo que era el client-side rendering, o sea, el renderizado del lado del cliente. Para los que no saben qué es el client-side rendering o el server-side rendering, cuando estamos hablando de client-side rendering, estamos hablando de que el cliente o el navegador en este caso es el que se encarga de construir el HTML, construir CSS para renderizar de manera visual al cliente una página web. Y está también el server-side rendering, que es que el HTML y el CSS son construidos por un backend. En este caso podría ser cualquier cosa como un PHP. Volviendo a la historia, todo el mercado estuvo muy enfocado en todo hacerlo con client-side rendering. Entonces separamos el backend del frontend y empezamos a enfocarnos por mundos separados. Desde mis 25 años estuve muy enfocado en el ecosistema de React. A día de hoy tengo muchos proyectos que ya se perdieron de la tendencia actual del mercado. ¿Por qué? Porque actualmente ni siquiera React recomienda iniciar un proyecto con React. Normalmente te recomienda que uses algún framework basado en React. Todos estos nuevos frameworks se están enfocando en un balance más equitativo del server-side rendering y el client-side rendering, y te dan la opción de usar cualquiera de los dos. Y esto me llevó a un consejo súper importante que te tengo que dar, y es que no te dejes llevar por las tendencias actuales. Si bien te digo, en el consejo anterior te dije que no tuvieras soberbia, pero tampoco te dejes llevar a ciegas por las tendencias actuales en el mundo de la programación. Hay un consejo súper importante, y es que las habilidades blandas son súper importantes en el mundo de desarrollo de software, ya que si bien tú pudieras hacer amistades, haz amistades, no pierdas la oportunidad de crear un networking, ya que esto te puede dar la oportunidad que asciendas en tu propia empresa o que consigas nuevas ofertas de empleo cada vez más competitivas. Entonces las habilidades blandas son súper importantes. No te cierres a que como eres programador no tengas que interactuar con las personas o que no tengas que tener muy buenas habilidades de comunicación, porque sí son necesarias más para ti como persona y para tu carrera profesional. Tenemos que cosas que yo recomendaría. Primero, HTML, CSS y JavaScript para el navegador. Te recomiendo que uses Python para todo lo que es automatización de tareas o para crear cosas sencillas que capaz tengan que ver con análisis de datos, con alguna exportación de algún archivo. Te recomendaría también usar JavaScript, aprovechar el conocimiento que tienes de JavaScript en el navegador para crear microservicios o servicios del lado del backend con JavaScript, con Node.js. Y te recomendaría para cosas o tareas que necesitan alto performance o alta eficiencia o concurrencia, te recomendaría usar algún lenguaje como Golang o C++. En mi caso, yo preferiría Golang, y con eso sería todo mi stack tecnológico actual si yo tuviera que empezar desde cero. Actualmente yo me dedico más a lo que es la gestión de proyectos, al liderazgo de equipos técnicos y a la generación de buenas prácticas de codificación en mi trabajo actual. Sin embargo, es algo que he podido trascender o ascender gracias a mis habilidades blandas. Por eso también te recomiendo que aprendas un montón de habilidades blandas. Cada vez aprendas de tus errores. Esto es algo súper importante. Si por azar del destino tienes que hacer cosas muy repetitivas en tu día a día, lo más importante es que cada vez que la hagas de mejor manera, de mejor calidad y mucho más rápido. Con eso vas a tener una cadencia de mejora continua en todo tu proceso de desarrollo y en tu carrera profesional. Eso ha sido todo. Por favor, suscríbete a mi canal y dale like si te gustó. Si sientes que hay algún consejo importante que quieras dar a la comunidad, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Al final lo que busco con este tipo de videos es que las personas aprendan de mi experiencia y de mis errores y no vuelvan a cometerlos nuevamente. Muchas gracias. Chau, chau.